¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Le saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a una emisión más de Periodismo en Plural. Esta noche de lunes 17 de agosto, esta noche en la mesa Rosario Guareño. Gracias, Jaime, es un gusto saludarte a Guillermo y al público que nos ve y nos escucha. Gracias por estar aquí. Guillermo Velasco, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jaime, buenas noches, Sharon. Un placer coincidir nuevamente con temas muy interesantes en este inicio de semana. Un gusto tenerlos aquí. Y bueno, esta noche 3 temas que esperamos sean de su completo interés. El primero, pues la reunión que tuvo finalmente el gobernador Pablo Lemus con la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. El gobernador tocaba las puertas de Palacio Nacional, pero las que se abrieron fueron las del Palacio de Bucareli, la sede de la Secretaría de Gobernación. Hablábamos la semana pasada de estas 3 semanas consecutivas de reclamos desde el gobierno de Jalisco a lo que consideran aquí maltrato presupuestal de la Federación. Bueno, pues hubo esta reunión donde el gobernador aseguró que salió con la promesa de apoyos para las obras hídricas que urgen en el estado, el canal Chapala, el acueducto Chapala-Guadalajara y la modernización de la planta potabilizadora número 1 de Miravalle. Ese será nuestro primer tema. Después vamos a hablar de un grave problema que tenemos, este fenómeno delictivo del reclutamiento delincuencial infantil que ha crecido preocupantemente en Jalisco y ha agravado nuestro drama, nuestra crisis humanitaria de las desapariciones en Jalisco. Se detuvo la semana pasada a un menor acusado precisamente de ser reclutador y eso le da desde luego otra dimensión al problema, por eso lo vamos a volver a tocar aquí, lo hemos tocado en varias ocasiones en la última semana, porque de ese tamaño ha estado esta crisis que viene luego de que el crimen organizado ha puesto la mira también en nuestras niñas, niños y adolescentes en Jalisco. Y cerraremos pues con un tema obligado que marcó el fin de semana, la noticia que dio a conocer el propio Andrés Manuel López Beltrán de que Estados Unidos le había retirado la visa. El plan de Estados Unidos seguramente era avisarle y luego filtrar la nota. Yo creo que Andy decidió mejor darla a conocer, como vacunarse y darla a conocer él mismo, y escribió, y su forma de dar a conocer que Estados Unidos le había retirado la visa fue escribir una extensa carta directamente dirigida al presidente Donald Trump, lo que le causó también toda una serie de críticas, controversia. La presidenta lo apoyó, el partido Morena, como era de esperarse, también lo apoyó, pero la oposición y muchos analistas lanzaron fuertes críticas al hijo del expresidente, al fundador del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador. Los 3 temas que tenemos esta noche para ustedes, e iniciamos con esta visita, Rosario, que hizo el gobernador a la Ciudad de México. Lo recibió finalmente la titular de la Secretaría de Gobernación. No es cosa menor, para eso está la Secretaría de Gobernación, ¿no? Para ver los asuntos con los estados. El gobernador buscaba una cita con la presidenta desde hace 9 meses, una llamada desde hace un mes, pero bueno, a quien vio fue la secretaria de Gobernación. Así es, y después de una llamada en una conferencia mañanera que dijo la presidenta que el gobernador le podía llamar por teléfono y no lo hacía, que se la pasaban en reclamos, que fue un carrusel, ¿no?, del reclamo por parte del gobernador, algunos alcaldes emesistas, diciendo de que no, este maltrato presupuestal, y efectivamente, de cierta manera hay un maltrato presupuestal. Desde la administración anterior, a nivel federal, quitaron varios programas de apoyos a zonas metropolitanas, que había partidas presupuestales a zonas metropolitanas para obras diversas, el famoso Fortaseg, algunos otros apoyos, pero esta reunión, a mí, mientras haya estas reuniones y se haya concretado recursos para Jalisco en un tema tan importante como es el sistema hídrico, como es se habla de más de 15,000 millones de pesos
para lo del acueducto Chapala-Guadalajara, 2.500 millones de pesos para la ampliación de la carretera a Chapala de Islahuacán, a Islahuacán de los Membrillos, también otro que es un tema que vamos a tocar en el segundo o tercer bloque, de fortalecer los filtros como los tiene el aeropuerto internacional de Guadalajara para estas centrales, para estas centrales camioneras en Tlaquepaque, Zapopan y algunos otros proyectos que se puedan dar, que se me hacen muy importantes. Aquí lo importante es, y lo trascendental, es que se logren estos recursos, que realmente, porque también se habla que en 15 días se tienen que analizar estos proyectos por parte de la Conagua. La Conagua ya lo dijo, que era muy caro lo que estaba pidiendo Jalisco, que eran inversiones millonarias, que no había recurso. Sin embargo, con esta reunión, ojalá que se pudiera dar. Aquí en N+ tuvieron hace un fin de semana, el fin de semana anterior, donde hablaron de este sistema, del plan emergente, del plan hídrico que tiene. Aquí las autoridades en materia del agua reconocieron que si no había disposición política, voluntad y no había recursos, esto iba a estar caminando durante 18 años para que pudieran solventarse toda esta problemática que tiene la zona metropolitana en materia de agua. El CIAPA es una dependencia quebrada, también lo reconocieron, con una cartera de vencida de más de 20,000 millones de pesos, donde también admiten las autoridades del CIAPA que solamente se pudiera recuperar 3,000 millones de pesos. Imagínate, de 20,000 a 3,000 millones, y eso con apoyos y que haya disposición, ¿no? Habla de 200,000 cuentas que se tienen que revisar, más de 150,000 cuentas que se tienen que hacer nuevas, y que la gente lo tendría que estar pagando sus propios medidores en un lapso de un año, cada mes estarle quitando. Sin embargo, es un problema complejo el que tiene Jalisco en materia hídrica. Es difícil el sistema el acueducto Chapala a Guadalajara. No es dejar de utilizar el antiguo va a quedar. Sin embargo, este nuevo acueducto ya no va a ir cerrado, no va a tener fugas, no va a tener el famoso huachicol del agua, que también lo reconocieron aquí, que es un 25% de huachicol que se registra aquí en la zona metropolitana, donde pues, y todo el vertedero de aguas negras que siguen realizándose por empresas, por industrias. Es un problema grave, es un problema complejo que requiere técnicos, que requiere sobre todo inversión millonaria. Además, le puso plazo. Guillermo, dice el gobernador, en 15 días, es decir, antes de que termine agosto, la Comisión Nacional del Agua tendría que estar dando su aprobación técnica a los proyectos de Jalisco, según comentó el propio gobernador Pablo Lemus al salir con Rosa Isela con la Rodríguez. Secretaría de Gobernación. Ojalá así sea, Jaime, porque efectivamente la reunión, hasta lo que sabemos hoy, es ambigua. Es decir, es completamente ambigua. Hay generalidades. Lo que vemos es una foto que además publica el gobernador Pablo Lemus. El martes mismo de la reunión. El martes mismo, es decir, el interés, realmente quien quiere subir al tema a la agenda mediática es el gobernador, y es lógico. Es decir, a él le conviene saber que se está trabajando, que hay voluntad política y que hay acercamiento. Le dieron agenda. Y que le dieron cita, no la presidenta, pero sí la secretaria de Gobernación. Es un tema no menor, porque la verdad es que las fotos en política comunican. El gobernador está radiante y sonriendo. Ahorita voy más al fondo, pero también luego en la política no. la forma es fondo. Forma es fondo. El gobernador está sonriente, complacido, diciendo, me recibieron, aquí estoy, y lo presume. Rosa Isela, pues es una cara de escepticismo, adusta, está en su papel. Y ella tampoco, no subió nada. No sube absolutamente nada, nada, no comunica nada de la reunión. Entonces es un caso interesante, si lo vemos en la lógica de la comunicación política. El gobernador busca la reunión, presume la foto ese mismo día y el gobierno guarda silencio. Y efectivamente el gobernador Lemus dice, a ver, en 15 días esto tiene que estar, se tiene que entrar a los detalles, sobre todo lo que dice la Comisión Nacional del Agua. Porque hoy, insisto, lo que hay es,
Lo que presume el propio gobernador es el comienzo de un acuerdo para ciertas políticas en materia hídrica. Y después él ya desliza información adicional, lo que aquí ya han comentado. Al día siguiente da como más detalles. En una entrevista banquetera. En una entrevista banquetera que aprovecha para presumir la reunión en Gobernación, y es donde efectivamente habla del tema específicamente la renovación de la planta potabilizadora número 1 y el tema del acueducto Guadalajara-Chapala como los dos elementos más importantes. Obras que valen 15,000 millones de pesos. Que como dice también el dicho, obras son amores, es decir, y los recursos. Ese diálogo hoy es eso, un diálogo político, una foto política que no se ha traducido en absolutamente nada. Ahora es interesante, ya lo comentaba Jaime al inicio y también Charo, en qué contexto se da esta reunión. El estira y afloje en materia del agua ha estado brutal, tanto del gobierno estatal con el gobierno federal, en un aventarse la pelotita, como también un pleito local entre las autoridades de MC y Morena. Fíjense, en varias reuniones fue el tema central de la discusión política en materia de destapes, de anticipaciones políticas y demás. Es decir, el cónclave morenista que tuvo lugar hace algunas semanas, lo que vino la presidenta de Morena fue a marcar línea de cómo aprovechar el tema del agua para pegarle a MC. Esa fue la realidad. Lo cual no deja de ser una pena, porque efectivamente cuando este asunto se politiza, la gente sigue recibiendo en las colonias agua sucia, maloliente o no recibe agua. Pero es natural que un tema tan sensible, tan vital, un tema de Estado, Jaime, pues los grupos políticos lo aprovechen políticamente hablando, dado que estamos en la antesala de una elección. Entonces ahora el tema es que, si lo vemos en términos genéricos, es una buena noticia, tendría que serlo siempre, el acercamiento de la autoridad estatal con el gobierno federal para resolver más allá de intereses político-partidistas un tema tan central como el agua. De momento, yo lo que alcanzo a ver es un mero anuncio político importante, relevante, trascendente, en donde yo siento como cuando tú sacas la bandera y dices, aquí estoy, sí me recibieron, pero no hay nada más de parte del gobierno federal. Nada. Entonces, hoy de alguna manera es querer hacer agenda pública, agenda mediática. Ojalá que en los siguientes días tengamos un desdoblamiento de lo que realmente sucedió en esa reunión, porque hoy el gobierno federal no ha dicho esta boca es mía con relación a esa reunión, que la creemos, pues porque hay una foto, pero en realidad La no hay pauta la mayor puede información. darla con agua, ¿eh? Y bueno, comentó que habló justamente de que le iba a ayudar la secretaria de Gobernación a desatorar esta iniciativa que llevó el gobernador para que se endurecieran las medidas de seguridad en las centrales camioneras, que como hemos visto es uno de los puntos donde se da el reclutamiento delincuencial infantil. Pero también habló de que prometieron apoyos, Charo, para la ampliación de la carretera Chapala, ahora del tramo del aeropuerto a Ixtlahuacán de los Membrillos. Así que Y que ahí son 2,500 millones de pesos. Y también los enlista después de esta reunión. sí, pero lo que coincido con Guillermo en el sentido o sea, ¿por qué no lo dijo saliendo de la reunión? El gobernador, cuando va a la Ciudad de México, que va a las reuniones de seguridad, desde que va llegando se toma el video y explica, sale y hace un video para explicar todo eso. Ahora fue la foto y con eso de y que se reunió. un mensaje de ex donde decía que habían logrado acuerdos conjuntos para... Esa fue la expresión. Acuerdos conjuntos para la infraestructura hídrica. Y Así, hasta en el general. otro día, en una entrevista banquetera, amplía Da más estos detalles. sí, da estos detalles. Sin embargo, yo creo que una pauta que va a dar va a ser la Conagua, porque la Conagua se ha estado oponiendo en otorgar mayores recursos a Jalisco en materia hídrica. También en cuanto a los 2,500 millones de pesos para esta ampliación carretera que sí se requiere, es del aeropuerto hasta Ixtlahuacán, ¿no? Que ha sido benéfica, o sea, realmente la ampliación que ha tenido Sí, esta la carretera verdad es que Chapala. las comunidades aledañas ahí a la carretera Chapala, un pésimo de servicio público que tienen. Entonces, sin duda, fue una buena noticia para ellos esto que les dejó el Mundial, esta hora que se aceleró por Y son por el Mundial. bienvenidas estas obras, ¿eh? Eso O sea, ayuda a la lo que región, ayuda al Estado, o sea, eso bienvenido. Ojalá se actuara así siempre. No creo que todo el tiempo haya habido la transparencia que ameritan estas obras, pero al final de cuentas, por la presión del Mundial,
surgieron las Ahora, obras. hubo un reproche hace un mes, que es cuando la presidenta le responde al gobernador, porque solo al gobernador le responde, cuando se queja el secretario de la Hacienda Pública, cuando se queja el secretario de Infraestructura y Obra Pública o el secretario general de Gobierno, que los tres también se han quejado de manera periódica como una estrategia para no centrar todo en el gobernador. Pablo Lemus dice, de las obras que hicimos para el Mundial, que el gobierno federal nos había prometido que iba a cooperar, no ha llegado un peso, dice el gobernador. Que no se le retribuyó. Y es cuando la presidenta revira. Pero ahí está también pendiente ese apoyo. Desde luego, pero fíjate, no revira sino hasta que habla el gobernador. O sea, era una queja recurrente efectivamente para arropar al gobernador, máximo, insisto, que viene en tiempos electorales. Porque claro, cuando aquí ahora sí que el tema del agua les hace aguas, que es algo muy delicado, políticamente muy sensible. Y de alta factura política. De alta factura política. Bastante. Entonces, claro, ellos empiezan a decir, oye, empiezan a mirar al gobierno federal. ¿Y qué hace? Primero, perdón la expresión, nadie los pela ante ese tema de empezar a reclamar justamente la falta de respaldo al gobernador hasta que hable el gobernador. Pero en todo caso ahí también no es que conceda a la presidenta Sheinbaum. A final de cuentas ella dice que hay una visión y que se ha apoyado. Apoyo que no ha llegado, pero ella dice que hay el respaldo, ¿eh? Y también le dice la presidenta, hágase responsable de Por supuesto. Sí le dice. En el foro, claro, le dice, a ver, saquen la chamba adelante, con lo cual a mí, espero no ser ave de mal agüero, perdón, pero fíjate, ellos saben lo políticamente sensible que es el tema del agua. Entonces, claro, pueden no hacer absolutamente nada en ese tema, porque, a ver, la autoridad más cercana, entiéndase, estatal y municipal, es quien acaba pagando los platos rotos. Hay que tener claro, la gente no diferencia niveles de autoridad. Y si te falta el agua en Guadalajara, en Zapopan, al primero que lo vas a reclamar ni siquiera es al gobernador, es a tu alcalde en primer lugar, que es la autoridad más cercana, y después al gobernador. Entonces, claro, el gobierno federal perfectamente se puede lavar las manos. Claro, entonces Lemus, ¿por qué presume esa foto? Volviendo a la foto, porque cuando uno se le puede subir al costo político, decir, yo ya estuve ahí, hubo acuerdos y no me están cumpliendo. Y Sí, puede exhibir esa foto. Y hay una diferencia política con la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ella es una de las que ha sido más apoyada por parte de la presidenta, a diferencia de un gobierno emesista como es la de Pablo Bueno, Lemus. ahí también hubo, al día siguiente de que la presidenta le dice, pues, que levante el teléfono. Llámeme. El gobernador también es muy claro al decir, yo no quiero pleito con la federación. Una estrategia muy distinta a la que vimos con Enrique Alfaro, que duró 3 años enfrentado a Andrés Manuel López Obrador, y que eso afectó a Jalisco, porque nunca llegaron los recursos para proyectos estratégicos que tenían en su gobierno. Pero también, como lo había reclamado Salvador Zamora, el secretario general de gobierno, que esperaban que esa situación no tuviera tintes políticos, también el gobernador dijo, ojalá esto no tenga tintes electorales. Ojalá no los tenga. Es cierto que el estilo de Lemus ha sido moderado y dialogante respecto al gobierno federal, cosa que no fue Alfaro, pero el peor escenario para Lemus es que incluso en ese esquema dialogante y terso no te dé nada, porque entonces políticamente una cosa es la cortesía política. No muestras debilidad, pero encima no te dan los recursos, porque esto se traduce en recursos, en dinero, no en rollo político. Entonces hoy está dejando ese tema sobre la mesa, pero efectivamente, a ver, no de ahora, desde incluso el tiempo de gobiernos priistas, siempre el presupuesto ha funcionado para presión política. Es decir, se ha repartido... Premio y castigo. Premio y castigo. Entonces, claro, evidentemente lo que decías hace un momento, Charo, a ver, obviamente una mujer como Clara Brugada, pues se le ha respaldado. Aquí la pregunta, que no creo que lo haya, es si hay visión de Estado para respaldar a cualquier gobierno estatal con independencia del partido político de donde emane, sobre todo pensando en la gente, porque en el fondo el tema es el agua, volvemos al punto, pues tenemos que pensar en el ciudadano con independencia del partido político que gobierne, pero seamos honestos, esto no ha funcionado así. Bueno, pues ahí está, hay un plazo, antes de que termine agosto, habrá que ver los resultados de ese encuentro, que es lo que nos va a dar pues información para pulsar y evaluar el resultado de esta reunión. Si fue un avance en la relación entre el Estado de Jalisco, el gobierno de Jalisco y el gobierno federal, que sin duda en los últimos meses
han estado en tensión por el tema del asunto presupuestal. Ya veremos qué sucede. Ojalá de verdad haya buenas noticias para Jalisco. Tenemos que hacer una pausa, es breve, quédese con nosotros. Regresamos aquí a Periodismo en Plural. Gracias por continuar con nosotros aquí en Periodismo en Plural. Vamos ahora a este tema del reclutamiento delincuencial infantil, el reclutamiento delincuencial que yo he llamado 2.0, porque ya nos están llevando a jóvenes mayores de edad, a hombres maduros, como antes sabíamos, como lo vimos en el rancho Izaguirre o en el rancho de La Vega, donde liberaron a una treintena de hombres. Ninguno era menor de edad en ese caso, pero de junio a la fecha nos hemos enterado de cada vez un mayor número de adolescentes menores de edad que desaparecen de sus casas, dejando claras huellas ahí en sus familias de que pues están bien, pero que no pueden regresar, y que días antes le comentaron a sus amigos o en su propia casa, a sus hermanos, que habían recibido ofertas de trabajo con pues grandes salarios, cosa que no se ve y que no se ofrece a un joven sin experiencia, sin nada. Inmediatamente deben de prenderse ahí los focos rojos, pero está sucediendo. Y además la semana pasada pues ya habían dicho académicos y expertos que había también otro punto de inflexión. El crimen organizado ya no solo estaba satisfecho con tener los reclutados, sino que ahora, en un cambio de estrategia criminal, los estaban obligando a invitar a primos, amigos, a las filas de la delincuencia organizada. Eso provocó algunas quejas de algunas madres de familia que decían que se estaba revictimizando a estos menores de edad, pero ahora, la semana pasada se dio un caso donde cachan, o donde sorprenden a un menor de edad intentando reclutar a otra menor de edad que habían citado en la central camionera de Tlaquepaque, que venía de Atotonilco. Guillermo, le da otra dimensión a este problema. Sí, sin duda alguna, como bien lo referías también a lo que publicaste, Jaime, es un punto de inflexión ante un tema muy delicado que tiene que encender y está encendiendo todas las alarmas, porque efectivamente, ¿qué te decían los expertos? A ver, a través de engaños, a través de la utilización de redes sociales, que esta es una paradoja, porque fíjate, hoy estamos preocupados de que nuestros hijos no salgan a la calle para que no les pase algo. Cuando el peligro está al otro lado de tu recámara, en un hijo metido en la tablet que posiblemente está en vínculo con reclutadores de la delincuencia y los padres ni nos enteramos. Y ahora ya no es un reclutador extraño, ahora es un amigo. Ese es el tema y esa es la nueva modalidad. Porque ¿qué venía utilizando la delincuencia organizada para captar a los jóvenes mediante estas ofertas? Temas atractivos, rostros atractivos, ofertas descomunales, es decir, una chamba donde te iban a ofrecer 30,000 pesos mensuales a alguien sin experiencia. Como al que el trabajo que le ofrecieron al menor de edad que estaba escondido en la maleza. Claro, sí, ahí en Tequila. Creo que eran 15, 20,000 pesos. Un hombre, un jovencito, ¿no? De 16 años que llega además en la bicicleta. Exacto. Que además esto también, a ver, habla de una enorme ingenuidad, quizá de la ausencia de los padres que no saben ni qué pasa con los hijos. Entonces, a un chavo, a través del TikTok, a través de un juego tal, lo contactan. Pero claro, ¿cuál es el gancho ahora más perverso? Que son los propios jóvenes, los reclutadores. Creo que es el punto y lo que refieres de este joven, 17 años, es decir, menor de edad, ya operando para la delincuencia organizada como un cazatalento, entre comillas, del tema. Porque, a ver, ¿para qué los jalaban estos jóvenes? Algunos eran sicarios, a la postre, algunos eran halcones que llevaban información. ¿Y por qué se llevan a los jóvenes? Porque son maleables, les salen baratos y hay un componente jurídico, no son mayores de edad. Entonces, esto facilita. Este joven, por ejemplo, que refieres, está vinculado a proceso, pero previo 5 meses de internamiento preventivo. Entonces, es un delincuente en estricto sentido o delincuente potencial, como lo quieras ver. Y a ver, aquí seamos claros, no es que estemos hablando de revictimización.
este joven ya reclutado por la delincuencia organizada se vuelve un gancho para ir por otros. Es decir, es una maniobra adicional de la delincuencia organizada para que el engaño sea más contundente. A ver, un chavo Sí, que le el busca tema- otro joven. El tema es que es muy probable que estos niños estén siendo obligados por el crimen organizado que No, los tienen son en sus obligados. manos. Es correcto. A ver, en el fondo los tienen en sus manos y si no los matan. Eso también es muy importante subrayarlo. Pero ya en la práctica, bajo presión, son parte de una maquinaria, de un ecosistema criminal para ir por otros jóvenes. Entonces, fíjate lo perverso que es el asunto. Jóvenes que a su vez se llevaron, que ya no pueden regresar aunque quieran, porque los matan o los tienen ya dominados, manipulados, o sea, tienen su mente cooptada absolutamente y los han entrenado para hacer unas máquinas con ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que un joven, ¿qué le va a traer a alguien de su edad, a alguien que habla el mismo lenguaje, que comparte los mismos juegos en redes sociales? Y entonces, claro, este es un tema que se vuelve muy difícil de combatir, porque si son los propios chavos los que están ahora operando, por las razones que sea de presión, coincido en este tema, pero buscan otros jóvenes, evidentemente se vuelve más complicado disuadir al joven, que es lo que tendríamos que hacer ahora desde medios de comunicación, escuelas, padres de familia, decir, ojo, esta es la modalidad nueva, como están captando a los jóvenes, y es un tema en crecimiento. Creo que lo publicaba Sociedad en datos de enero al mes de julio, 129 adolescentes 129. desaparecidos Así es. en Jalisco, 70. de los cuales Alarmante. 60 no 70. están localizables. Entonces, a ver, esto es terrible, es una barbaridad y que parece ser, lo que parece increíble es que vemos historias así. Está la historia de este joven, el tema de Tequila. Estas dos jovencitas que iban recientemente a Puerto Vallarta, me parece que son de Ciudad Guzmán, De Acatlán. de Acatlán. Y siguen sin aparecer. Y Y no luego el aparecen. que encontraron en Tala, en Guerrero, también son A ver, otros. los jovencitos que secuestran en Tlajomulco aparecen en Guerrero. En Guerrero. Yo chequé 500 kilómetros de Guadalajara, más de casi Claro. 6 horas de camino. Otro aparece en Michoacán. En Michoacán. Donde ahí también se confirma, Charo, que se los están llevando. Hay que recordar los primeros casos de junio. Estas dos jovencitas y el jovencito del Colegio de Bachilleres de Puerto Vallarta, que iban saliendo de su graduación y se los llevaron. los privan de la libertad. Los 3 menores de edad de la secundaria acá de Lomas del Paraíso en Guadalajara, que afortunadamente a ellos los sueltan, regresan con sus familias, pero también se confirma que se los están llevando de Jalisco a otros estados. Fíjate que ha sido los que nos hemos dedicado al periodismo, como tú, bueno, Guillermo, en la investigación en la academia. La tentación hacia los jóvenes y hacia los menores de edad viene desde muchos años antes. Ha cambiado, efectivamente, coincido contigo, ha cambiado cómo ha sido la forma de atraer. Pero yo creo que nunca como ahora de que están utilizando a menores de edad. Sobre todo porque antes utilizaban a jóvenes mayores de edad con carrazos, que le ofrecían a las jovencitas, por ejemplo, que las engañaban y se las llevaban a otros estados para meterlas a antros, a prostituirse, a trata de personas. Hoy, bien lo dices y lo están comentando ustedes, de que lo más delicado es el que los jóvenes están atrayendo a otros jóvenes porque están hablando, como tú lo dices, Guillermo, en su mismo idioma. Ellos saben, pero ya desde el momento en que te están ofreciendo 30,000 pesos de pago por un trabajo por el que no tienes experiencia, donde no sabes ni a dónde vas a llegar. La jovencita llegó, estaba nerviosa y por eso se dieron cuenta los elementos de la policía en la central camionera de Tlaquepaque. Es estar pues a como van llegando, ¿no? Coincido avalo eso, porque realmente todo lo que sea en beneficio para evitar este tipo de reclutamiento al crimen organizado, pues deben de incrementarse, ¿no? Lo que hablaba el gobernador de estas medidas, como en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Guadalajara, o las centrales camioneras, mayores medidas se requieren. Sí, la campaña de que también estén dándose cuenta de esta campaña que lanzó el gobierno, de que no es todo lo que parece, para
Y es también... ¿No es lo que parece es una no es buena lo que campaña? parece, sí, se me hace bien porque han... Para abrir los ojos, para que los chavos se den cuenta No, de y ese además engaño, ¿no? han detenido o han evitado un gran número de jóvenes que no se han ido al crimen organizado, ¿no? Pero también es la recomposición del tejido social e irnos a los orígenes de cómo están las comunidades, cómo están las colonias, cómo están las familias. También se tienen que dar muchos programas de prevención, esas campañas como esta, la que estamos comentando, yo creo que debe de incrementarse, de ampliar y utilizar a todos los medios tradicionales, no tradicionales, independientes, las propias redes sociales, que es como están... Bueno, en las redes sociales hablaban la semana pasada de que la Policía Cibernética de la Fiscalía Estatal ha ubicado más de 250 sitios de internet y espacios en TikTok, en Instagram, y en Facebook, o sea, en las redes sociales. de las que han podido tumbar 150, pero aparecen otras nuevas. Es como renovando, cucarachas, matas unas, se difuminan. Fíjate que tocas un tema que a mí me parece central, Charo, el tema del tejido social y la fortaleza de la familia. Sí. Y las familias, porque ¿qué ha sucedido? A ver, el Ahí es joven- indispensable. es que el joven se vuelve vulnerable. A ver, piensa primero en temas de pobreza, empezando por ahí. Gente que, a ver, muchas veces el joven o el niño prácticamente, estamos hablando de niños, ni siquiera de adolescentes, tiene necesidades, tiene precariedad en su casa. A veces incluso queriendo ayudar en su casa. Y claro, viene una oferta económica, un supuesto trabajo, que es la entrada a la muerte o al mundo de la casa y Sí, muerte. el engaño puede resultar trágico. Puede resultar ¿Y trágico. cómo te lo venden? Pero fíjate, ¿qué pasa? Hay, por las razones que sea, padres ausentes, una sobreexposición a pantallas, esa es la realidad. Sí. Entonces, aquí hay un componente preventivo en donde juega un rol claro, lo tiene que jugar desde luego la autoridad, pero también los colegios y los padres de familia. Es decir, le tenemos que entrar todos a la Sí, responsabilidad es un que tema. nos Así toca. es. Porque si no, efectivamente, el joven ahí está creciendo, no tiene toda la experiencia. Claro, nos puede parecer a nosotros increíble que a un chavo le digan, oye, vas a ganar 30,000 pesos o te vamos a regalar unos tenis de marca, pero el joven engancha. Tan engancha que esto sigue ocurriendo a pesar de todo lo que se diga. Entonces, lo que yo he estado dialogando con varios expertos en el tema, con madres buscadoras y demás, y lo que te dicen, a ver, en el fondo hay que también saber apreciar en los jóvenes conductas extrañas. Por ejemplo, si un joven cambia sus estados de ánimo repentinamente, comienza a hablar con determinado argot muy propio de la delincuencia organizada, de pronto le salen amigos que no conocía, de pronto llega a casa con dinero que de dónde salió. A ver, hay que ver señales claras. O anda estrenando muy O seguido. anda estrenando muy seguido. No, A ver, pero también otro adicional es la situación económica de la familia, que también cae en el engaño. O sea, no de que vas a mandar al joven con el crimen organizado, no. Te dices, papá, mamá, no sé cómo está la situación económica, vulnerable, a lo mejor, y dicen, me están ofreciendo esto, y pues también se les puede hacer Es atractivo. el fenómeno de cómo ha permeado la narcocultura. es que es el tema. Dicen, oye, yo a papá ya les voy a resolver la bronca, así nada más que lo que decimos, puede que no aparezca ese hijo. Lo que hay que tener claro es que a lo mejor de momento les cae así una lanita y dicen, nos resolvió la vida, gracias, hijo. Nada más que a qué costo. O sea, lo que hay que Sí, es cobrar conciencia de lo que puede significar. Campañas más duras acerca de lo que es la realidad que están viviendo los jóvenes. O sea, medidas preventivas, de todo lo que puedas abonar para evitar este tipo de situaciones. Porque es muy delicado, grave, que ahorita son las redes sociales, pero también pueden llegar, como han llegado con lo de las drogas, afuera de las secundarias, a la salida de los jóvenes, a la salida en las prepas, donde llegan y te le ofrecen a lo mejor un cigarro, esto, y de ahí van empezando. Son mil maneras cómo les han llegado a los jóvenes y cómo han logrado enganchar a unos. Coincido, o sea, el fortalecimiento de la familia es primordial. Y cómo empezar también a generar inteligencia policial, porque desde luego es este trabajo desde la familia, pero la autoridad está obligada claro. a que las policías vayan por esos captores, Sí, claro. que son los que están saliendo a buscar a los menores y blindar Definitivamente. a las infancias de estos riesgos, ¿no? Sobre todo blindarlas.
Fíjate, lo que decías de los sitios de supuesta contratación, claro, los van destruyendo algunos, aparecen otros, pero efectivamente tiene que haber un seguimiento policial, porque además hay patrones que se empiezan a repetir. Mira, afortunadamente tuvo un final feliz, entre comillas, lo de esta chica que venía a Totonilco. Sí. Ya le estaban esperando. Tan se puede rastrear la información, ellos ya ubicaban en tiempo real qué estaba pasando, pero estuvieron a un tris de que este joven se la llevara. Sí, por supuesto. Y cumplir su cometido, pero lo detuvieron. Entonces, ellos ya saben ciertas Y rutinas. rescataron a la joven de Totonilco. Un joven que también saliendo de su graduación, no me acuerdo ahorita el estado, la ciudad, que saliendo de su graduación, él apareció días lamentablemente sin vida. Imagínate el dolor, los sueños que había de un joven menor de 18 hay días. 60 familias destrozadas. Sí. Porque si de por sí es terrible tener a un ser querido desaparecido, imagínese usted que sea el niño de la casa. No, bueno. El menor de la casa. Único hijo o 2, 3. No Yo creo que es un desafío para la autoridad en general, para la autoridad en Jalisco, desde luego, porque lamentablemente en Jalisco el tema se ha incrementado, esto no lo podemos negar. Yo escribía también por ahí que pues este asunto del reclutamiento infantil opacó esta noticia de que Jalisco dejó de ser el estado donde más desapariciones se cometían. Al menos en lo que va del sexenio. Que quedó en el 9º lugar, si mal no pues por ahí. Sí. Aunque como estado sigue siendo el estado con mayor número de desaparecidos, por lo menos ya no está en el número 1 en estos últimos año y medio, ¿no? Pero está este fenómeno. No, que es terrible. Es una nueva modalidad del fenómeno, e insisto, como bien lo has planteado, el tema ahora de los propios jóvenes yendo por otros jóvenes. Y mira, ahora que está el debate de la utilización de los teléfonos, de las redes sociales, que tiene varios ángulos y es otro tema, se tendría que poner sobre la mesa justamente el rol que juega la tecnología y para darle un arma a los jóvenes para ir por otros jóvenes. Sí. O sea, en realidad no es que pueda satanizar ni debe ser las redes sociales, para nada. pero sí entender que no se entiende este tipo de reclutamiento sin las redes sociales. Así es. Utilizar las mismas herramientas. En Francia se había avanzado en eso, en limitar el uso de la tecnología a los jóvenes en las escuelas, y la corte francesa dijo, a ver, están limitando su desarrollo. Y para atrás. Es que es todo un debate, ¿eh? Entonces, Es todo un debate. todo un tema del que tenemos que seguir hablando todos, porque como lo planteaba Guillermo y Rosario, es un problema delicado que está afectando a muchas familias y en el que el gobierno está autorizado, está obligado a actuar, pero en el que las familias, desde luego, también todos tenemos que colaborar en una búsqueda urgente de solución. Vamos a una nueva pausa, es breve, quédese con nosotros, regresamos a nuestro bloque de cierre. Gracias por continuar con nosotros aquí en Periodismo en Plural. Vamos a nuestro tema de cierre con esta noticia de que Estados Unidos le retiró la visa, nada más y nada menos que al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a Andrés Manuel López Beltrán, mejor conocido como Andy. Fue el secretario de organización del partido del Movimiento de Regeneración Nacional, el partido que fundó su padre, que gobierna este país desde el 2018 y que postuló también a la presidenta Claudia Sheinbaum. Es decir, no es un caso menor, pero pues Andy decidió él mismo dar a conocer la noticia el jueves por la noche, escribiendo una larga carta, 3 cuartillas, una carta dirigida al presidente Donald Trump, donde refiere la carta que también escribió su padre, siguió su mismo camino. Hay que recordar que en junio, después de aquel discurso muy fuerte de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando convocó al Zócalo, luego de todas estas presiones de Estados Unidos porque le entregara a Rubén Rocha Moya, entonces gobernador de Sinaloa, ahora como todos saben pidió licencia, y a 9 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. Pues luego de esa salida de la presidenta, Andrés Manuel López Obrador desde Palenque también escribió una carta en la que le pide a Trump ser el Trump de antes.
Y bueno, ahora su hijo, Andy, también le dice, como decía mi papá, deberías de ser el Trump de antes y despedir a Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, y a Christopher Landau, el subsecretario de Estado también de Estados Unidos. Creo que, pues, muchas pretensiones en esas peticiones, ¿no? Bastante. Alta la pretensión. Vaya carta. Desproporcionada la carta. Luego se erigen como el paladín de la defensa de la soberanía y lamentablemente, bueno, ¿quién es Andrés Manuel López Beltrán? No es ni funcionario, no es gobernante, fue un secretario de organización de la dirigencia nacional en Morena, fue pues hasta ahí, ¿no? Y nada más y nada menos que el hijo del expresidente de la República, que es el Totem, como le dicen. Que ahora anda en campaña porque quiere ser diputado local. Por el Distrito 6 en Tabasco, pero desproporcionado la carta pidiendo, y esto pone en entredicho a la presidenta. O sea, por un lado está el expresidente al que le sigue pues reiterándole pleitesía, si se pudiera decir, y por el otro lado está la situación, la relación bilateral con Estados Unidos. La visa, el negarte la visa no es un derecho, es un privilegio que puede gozar cualquier ciudadano si se la aceptan y la autoriza el gobierno de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué quería Andrés Manuel López Beltrán? Que Donald Trump le dijera, sí, nosotros por ser hijo de, vamos a pedirle la renuncia al secretario de Estado, a Marco Rubio y al otro subsecretario. ¿Y algo más, señora? ¿Quieres algo más? Pues no, ¿verdad? Pero a lo que voy es a esto. Tienen una serie de situaciones de mayor gravedad, creo yo. Rubén Rocha Moya, Adán Augusto, que también tuvo en su momento con Hernán, el secretario de Seguridad del Estado, Bermúdez Requena, lo de Rocha Moya también, lo de la gobernadora de Baja California, también estas situaciones que tiene, y se están distrayendo o quieren blindar o erigir que a esta persona, a Andrés Manuel López Obrador, como como el símbolo de la defensa de la soberanía de México ante Estados Unidos. O sea, se me hace como, no sé, irresponsable. La defensa que hace la presidenta. Sí, la defensa, y Morena lo quiere aparejar así con el discurso que tiene la presidenta, ¿no? Y Morena llevar a eso, vean lo que están haciendo con Andrés López Beltrán. Yo creo que aquí la presidenta debe de estar marcando, aunque en el discurso dice una cosa, porque lo dijo, o sea, la visa no te define como persona ni como nada, pero en los hechos se ve que realmente hay un blindaje o hay una protección hacia Andrés Manuel López Beltrán por ser hijo de, no tanto por haber sido, porque ni es miembro del gabinete federal, no es miembro ni de un gobierno, ni de nada, ya no es parte del partido Morena. A mí se me hace como que están haciendo demasiado grande, o le están haciendo demasiado grande a la persona que es Andrés Manuel, cuando no es. O sea, en los hechos, esta persona, Andrés Manuel, no es tan grande para todo lo que quieren representar en torno a él. Pues la familia López Obrador, ¿cómo le gusta generarle presión a la presidenta en su relación con Estados Unidos, Guillermo? Porque yo veo esto como un eslabón más de la cadena de presiones. La decisión de retirarle la visa al hijo del expresidente es una presión más de Estados Unidos que viene tras la negativa del gobierno mexicano de no enviarle a Rubén Rocha Moya y a los otros 9. Así lo tenemos que ver. Sí. Es parte de ese cerco de Estados Unidos que crece, esa presión política. Si vamos a hechos duros, si vemos a quienes les han retirado las visas, todos son de Morena. Ese es un primer dato. No sabemos por qué, aparentemente. Y no lo han dicho. Y no lo han dicho, pero es decir, el dato duro es que se las han retirado. Segundo tema, claro que es parte de ese tema, esa presión política. Segundo, esto tiene todo el sello no de Andy,
Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí le habrá consultado la carta? No, Y hasta le ha de haber no hecho solo la consultado. carta. Yo creo que la carta la dictó su padre. Esa es mi hipótesis. Ese no, Andy, Coincido. con todo respeto, creo que sería incapaz de redactar una cosa así. A ver, la carta es delirante en sí mismo. La redacción de la carta fue sumamente criticada también. Sí. Como mal escrita. Pero ¿qué pretende la carta? Claro que es una carta mal escrita, delirante, irracional. A ver, tú, si lo ves desde el punto de vista lógico, lo que pasa es que aquí no hay Fuera de lógica. la realidad. Fuera de la Utilizó realidad. O sea, inteligencia artificial. dirigirte a Trump para pedir la renuncia del secretario de Estado es un tema demencial. Se están protegiendo. Ese es el punto. A ver, fíjate, solamente sabía Andy que no tenía ya la visa. ¿Por qué lo cuenta todo lo alto y con esa carta estridente? Porque yo creo que saben o temen que esto va a venir aparejado de un golpe más fuerte contra Andy, ya en el primer círculo de López Obrador, en todo este ecosistema que Estados Unidos ha llamado los narcopolíticos en México. Y si esto es así, es decir, pongo una hipótesis en la mesa. Si se da la indicación, es decir, si entra Andy al mismo paquete de Rochamoya, que no es descartable, en ese señalamiento, ya empezaron a construir la defensa de la soberanía. Se están anticipando una acción. Lo mismo que que, ellos ya vieron. Lo mismo que vino después de lo de Rochamoya. Claro, pero ahora lo están haciendo antes. Si te fijas en ese momento, es decir, no pueden intervenir aquí los Estados Unidos. Hoy, ante lo que puede ocurrir, ellos ya cantaron ¿Y por qué que no esto hay es pruebas? fíjate, ¿qué dice la presidenta? Esto es político, habla de la defensa de la soberanía. Injerencia. La misma el mismo sonsonete de siempre, porque que aquí el tema es ese. ¿Cómo le complica López Obrador y su clan a la presidenta Sheinbaum? Está atrapada, porque la presidenta con esto paga un gran costo político. A ver, López Beltrán es absolutamente irrelevante, como bien lo refiere Chávez en la política. ¿Quién es López Beltrán? Que además dijo, a mí no me llamen Andy. Solo es el hijo del Es el hijo del expresidente, pero me refiero, trae un- es políticamente irrelevante, pero claro, en el fondo es eso que la presidenta pudiera decir, oye, pues la visa es una facultad de cualquier gobierno, no tiene nada que ver con la A soberanía. ver, Andy dilapidó el poder que en algún momento tuvo y que muchos observadores le brindaban o le calculaban. Cuando era el número 3 del partido, que no iban a la oficina de la presidenta, iban a la oficina del secretario de organización, pero eso lo dilapidó. A ver, él palomeaba, es cierto, subsecretarías de Estado, también es cierto, hicieron un montón de negocios, metió a compas en las licitaciones, esa es la realidad, pero dilapidó y desde Bueno, luego... ¿cuál es la acusación de la oposición? Que él es parte fundamental de todo este esquema del huachicol fiscal. Ese es el Y señalamiento. del sector inmobiliario. También. También. Están en Ese varios, es otro. por lo menos hay señalamientos en varios negocios. Y negocios en el Tren Maya. Hay grabaciones al respecto, es decir, me parece que es más que evidente el tema. Ahora, el punto es, si vienen señalamientos más fuertes vinculados también no solamente al huachicol, sino a todo el ecosistema criminal con el que han operado varios políticos mexicanos. Y claro, eso es lo que empieza a preocupar, me parece a mí, ahí en el rancho, al tótem, como dice Chavo. Esto empieza porque hasta dónde se va a llegar en tocar al círculo más íntimo del expresidente López Obrador. Y claro, la presidenta queda claro que ella no puede o no quiere, como lo quieras ver, disociarse de ese tema, porque ella podría haber simplemente decir, a ver, el tema del retiro de la visa es un tema, a ver, ¿a cuántos ciudadanos se les niega la visa en este país para entrar a Estados Unidos? Muchísimo. A muchísima gente, es decir, es un tema que además él tiene la potestad de decir quién entra a mi casa y quién no. Bueno, ahora ya ¿Por qué haces escándalo la nueva nacional? disposición es negarle la visa a las mujeres embarazadas. Fíjate. También para que ya no vayan a... Ah, por el nacimiento de que se iban nacimiento del allá. Pero fíjate, nos pueda gustar o no, eso no atenta en lo absoluto contra la soberanía. Eso es ridículo. Claro que no. Lo que pasa es que la presidenta queda claro que sigue protegiendo Esa a ha sido López la Obrador. estrategia. Sí, claro. La estrategia, la presidenta cierra filas, se paga un gran costo político. Todos en Morena están cerrando filas con Andy. La oposición evidentemente está cuestionando. El punto es hasta dónde va a llegar esta escalada. Es decir, en ese presionar de Estados Unidos, más allá de lo que hoy estamos viendo, que es el retiro de la visa y la delirante carta de Andy, ¿cuáles son los siguientes pasos respecto a su persona? Coincido A ver, contigo están de que se anticipando. están Desde el adelantando. jueves la se gran están pregunta anticipando. era, ¿va a responder Donald Trump? ¿Va a responder Marco Rubio? ¿Va a responder Christopher Landó? El único que respondió Fue Christopher Landó en un mensaje en sus redes sociales diciendo,
les está gustando el Pues espectáculo, pitorreándose. Paren sus palomitas. vayan por más palomitas, por lo que la segunda parte será mejor. Que será Ojo, mejor. ojo. O sea, Ahí va. está advirtiendo. Ojo con de ese que- tema, ¿eh? Ahí va un mensaje cifrado de esto que planteas. Claro. ¿A dónde? Viene ¿Cuál es la más. parte que vamos a ver? Porque fíjate, parece que está jugando, que se está pitorreando, que las palomitas. No. Hay un mensaje político de Es lo una que respuesta. viene. Es una respuesta. Es Pero y acuse eso de lo- recibo. Claro. Es No, acuse y a de lo que recibo. viene. Pero es decir, no has visto la segunda parte. Sí, Que aquí lo más exactamente. interesante es esa segunda parte. ¿Y por qué están reaccionando tan virulentamente, tan estridentemente? ¿Por qué hay un cierre de filas? Porque yo creo que ellos calculan que viene un golpe fuerte. Y si viene un golpe fuerte, además de que es tocar al gran tótem, que es el presidente, el expresidente López Obrador, también el efecto que esto tendrá en las campañas próximas es demoledor, es brutal. Esa es la realidad. Todo esto sucede en un momento de presión de Estados Unidos muy fuerte y además en la antesala de las campañas en México. Y Por sobre- eso la presidenta habla de injerencia política. Y sobre todo Claro, porque claro. el presidente dejó encargado a sus hijos que los protegieran. Y otra cosa, se habla de que Andrés Manuel López Beltrán quiso cruzar o iba hacia Estados Unidos y ahí fue donde lo detienen. O sea, según esto, iba a visitar a su hermano y ahí lo detienen, pero eso fue días antes de cuando da a conocer lo de la carta también. Mira, Es esto que que habrá dice- que ver el escenario que Estados Unidos tenía. Si lo iba a dar a conocer el propio Andy o iban a esperar a que Estados Unidos filtrara, como ha filtrado otros Algunas retiros de cosas. visa. Pero se No, anticiparon. se anticiparon porque hicieron cálculos. Y le midieron. Y leyeron todo Porque lo que quieren dominar venía. la narrativa, pero ya no les da. El tema es que esto ya es tan demencial que se les está escapando la narrativa de las manos. Lo que dices, Jaime, es muy interesante. A ver, vienen las elecciones y bajo la ley que han venido impulsando de que se podría anular una elección consecuencia de la injerencia, De la injerencia extranjera, Que esa es una reforma reciente. reciente. Pero a ver, fue para tú eso, perfectamente realmente. puedes argumentar, decir, oye, esto que hizo el gobierno de Estados Unidos contraviene, modificó el rumbo de una elección, injerencia, se anula la elección en Tabasco o en donde sea. O sea, la verdad es que es una maniobra. Ellos están, por eso, fíjate, ellos están recomponiendo el marco jurídico con reformas a modo para arropar una elección cuyo resultado estiman no les va a ser favorable. Ese es el tema de fondo. Sí, porque y el la- otro tema, también seamos claros, es que el expresidente está nervioso porque no sabe qué va a pasar con sus cachorros. Esa es la realidad. Es decir, si los tuvo tan sueltos, pues efectivamente hoy el gobierno está Y apretando. también es una lectura de que quieren ir por él. Imagínate, Estados Unidos contra el mayor líder moral de del partido más grande aquí en México. El tema es que pegándole a los hijos bajan costos y es prácticamente el mismo efecto. Es que, exacto, es más viable, por lo que al expresidente no lo toquen, que sería así subirle demasiado el volumen Sí, a la sí. relación Sí, sí. diplomática y tal, pero se llevan a Andy, entonces el efecto es el mismo, Sí. porque es tocar al clan. Por eso yo digo que esa carta es hechura, con lo mal hecha que está y todo, Yo pero es también. hechura de la mente de López Obrador, porque además es la lógica que siempre ha jugado, victimizarse, quedar como héroe, es decir, si bien incluso a Macuxpana, aquí estoy. Nada más que ojo con lo que digas porque ya ves lo que pasó con Maduro. Maduro. que sí fueron por él, ¿no? Pero en el fondo están jugando a la lógica de anticiparse, de victimizarse, de querer controlar la narrativa, pero porque el miedo no anda en burro, ¿eh? Y Esas la presidenta acciones- queda en el medio Sí, y por- estirando la reforzó, liga. la presidenta refuerza la estrategia que asumió desde el tema de a finales de mayo, cuando piden la detención de Rubén Rocha Moya. Eso. Fue la defensa de la soberanía. Hoy la están reforzando con el tema De que no la había carta de con la Andy, carta y que no había de lo pruebas cual en el vamos caso a estar de- muy pendiente. Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Muchas Muy gracias. interesante. Charo. Muchas gracias. Es Muchas un gracias, gusto. Guillermo. Gracias, Jaime Charo, muy buenas noches. Pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado, que tengan una excelente semana y pues ya saben, les esperamos nuevamente aquí el próximo lunes en punto de las 11 de la noche en Periodismo en Plural. Pásala muy bien.